Bueno, darles la bienvenida y pasar, va a ser una jornada como la que ya estamos acostumbradas y acostumbrados. Este, Primero le damos a Luis la palabra, está convocada en función de seguir avanzando el diseño y el trabajo en términos de modelo de gestión y las herramientas de gestión para ir acompañando y acompasando el logro de los propósitos para el 2021. Así que, bienvenido. Ya la pasamos a Luis. Bueno, buen día de nuevo. Sí, yo voy a... lo primero es, ayer en la diversidad de coordinaciones y actividades, con alguna y alguno de ustedes seguramente, conversábamos respecto a cómo estirar la agenda. Traigo cómo hacer posible que nos quepan más reuniones, cómo concretar más actividades. Todo este espacio de articulación estratégica va en la idea de que contribuya con nuestro trabajo de forma tal que defienda la posibilidad de pensar por un momento ligado con el trabajo y los desafíos cotidianos. Particularmente, Dani decía recién, ya estamos en abril, a fines de abril, y particularmente la perspectiva que yo tengo, al menos desde el Prorectorado de Gestión y en intercambios con las compañeras y compañeros del equipo rectoral, es que estamos en una coyunda de caminos. Alejandro Viñuelo recordaba ayer que de los mejores temas de Alfredo Zitarrosa. Y esa coyunda de caminos tiene que ver también con una sensación por momentos de cuello de botella, porque estamos ante algunos desafíos, ante algunos, ahora me referiré con más precisión a eso, ante algunos proyectos, ante algunas iniciativas, que si logramos alinear determinados astros, nos pueden anticipar cambios importantes para la universidad. Y eso implica no solamente cambios para otras y para otros, relacionados con un servicio a la ciudadanía, sino cambios en las formas de trabajar entre nosotros, de relacionarnos entre nosotros. Entonces, yo voy a comentarles hoy, voy a ver si tengo un punteo allí. A ver, este es quiero hacer algunos planteos iniciales a la jornada de hoy. El pasado 26 de marzo yo les presenté, pero fruto del trabajo de todo el equipo de articulación estratégica, los lineamientos del Prorectorado de Gestión, los desafíos planteados, lo que entendemos la mejor forma de mantener como horizonte para 2021 como parte de cómo contribuimos con el cumplimiento de un plan estratégico de desarrollo de la Universidad de la República que va hasta el año 24. Esos desafíos planteados en dos carillas, lo deben de tener en algún archivo por allí, constituyen, desde mi punto de vista, una agenda de trabajo. En aquella jornada, Leonardo nos propuso luego trabajar sobre los aportes del modelo de identidad para la gestión de los diversos proyectos promovidos. Seguimos utilizando desde el Prorectorado y en aquel momento también la denominación proyectos para una diversidad de tipos de desafíos. Sin embargo, es claro, si uno repasa esa agenda del 26 de marzo,
que hay allí distintos grados de desarrollo, distintos grados de alcance, distintas formulaciones. Hoy, como un paso más, la propuesta es compartirles algún nivel de aproximación que nos permita ir estableciendo un esquema común de referencia que nos ayude, no definitivamente, sino es un aporte a ir pensando en esta dimensión de precisión respecto a las tareas que tenemos planteadas. Yo inicialmente les quiero compartir 6 formulaciones que refieren entonces a distintos grados de desarrollo y a distintos tipos de animalidad. En primer lugar, y en esto de nuevo, recordando las referencias sistémicas que Leonardo permanentemente, precisamente nos señala, podemos establecer relaciones distintas entre estas distintas formulaciones, pero podríamos empezar con cualquiera. Lo importante son los contenidos que expresan. En primer lugar, los lineamientos. Los lineamientos expresan lo que quiero hacer, lo que la organización quiere hacer. Por ejemplo, queremos normatizar los procesos. Por ejemplo, queremos lograr determinados cambios en tal ámbito. En ese sentido, constituyen una directriz, constituyen una visión que desde los ámbitos de dirección de la organización se tienen sobre determinados temas. Son unos lentes específicos, es la forma en que se promueve que se trabaje en determinada dirección. Por lo tanto, los lineamientos son transversales y están presentes a la hora de pensar los distintos programas y proyectos. Es decir, las distintas formas que adopta la forma en que se organiza el trabajo para cumplir con esos lineamientos. Un término muy usado, en segundo lugar, ha sido el de proyectos, y yo he insistido y hemos insistido en la importancia de los proyectos como una forma, una modalidad particular, un dispositivo de trabajo específico. Los proyectos tienen algunas características, casi se podría decir en cualquier bibliografía que se revise. Obviamente una revisión bibliográfica siempre es bienvenida y siempre es perfectible. Pero los proyectos establecen recursos, establecen roles, tienen gerencias de proyecto, implican un equipo que se plantea alcanzar determinado logro. Y tienen, y esto es muy importante, una determinada metodología de gestión de proyectos. Por ejemplo, expediente electrónico. En tercer lugar, tenemos actividades recurrentes. Las actividades recurrentes se podría decir que es lo que hace cotidianamente la organización. Refiere a prácticas instituidas en la organización. Algunas de esas prácticas son de larga data. Desde hace años hacemos las cosas de determinada manera. Y desde ya hay algunas cosas que quizá hacemos desde hace años y que sería bueno cambiarlas, y hay algunas cosas que hacemos desde ese año que quizás sea uno de nuestros mejores tesoros. Ahora, las actividades recurrentes, muchas de ellas se definen a posteriori de la implementación de proyectos. Es decir, instalar una práctica, una iniciativa, instituir algo, muchas veces comienza con un proyecto que luego que es instalado en la organización se absorbe por la organización, se incorpora a sus prácticas instituidas como una actividad recurrente. Por ejemplo, el PROI. Este año, y estamos a pocas semanas del lanzamiento de una segunda edición de este programa de fondos concursables que implica la posibilidad de distintos actores de la comunidad universitaria, pero que tiene la característica en el cual las funcionarias y funcionarios TAS
pueden ocupar el rol conductor de esos proyectos. En cuarto lugar tenemos las acciones. A las acciones les une la idea que hay un plazo de ejecución. Es decir, el accionar tiene que ver con un determinado propósito en la organización. La acción tiene responsables, claramente asociados, tiene recursos, tiene dinámicas de gestión, y está ligado con proyectos, generalmente, para que esas acciones tomen carne en la organización. Pero quiero referirme con estas acciones en particular a aquellas actividades, aquellas acciones que se producen en distintos ámbitos de la organización, porque lo que estamos buscando, entre otras cosas, es poder mirar en este plano de articulación a un plano meta de la organización. Queremos mirar a la universidad país y no a la universidad 18 y Arenal Grande o la Universidad Montevideo. En realidad, todos los quienes estamos aquí tenemos distintos niveles de responsabilidad directriz superior en la organización. Muchos tenemos responsabilidades claramente transversales, pero junto con esto, nuestras responsabilidades tienen responsabilidades específicas en ámbitos de actuación. Estas acciones a las que me refiero particularmente, por ejemplo, tienen que ver con los trabajos de asesoramiento y colaboración que las direcciones generales y el prorectorado realizan con distintos servicios. Pero podríamos mirarlo también de modo multicéntrico, y no solo desde Montevideo, y podríamos mirarlo en el trabajo directriz que todas y todos realizamos respecto a, con esos lineamientos que trabajo, con esas perspectivas que trabajo, cómo colaboro en la gestión. Y recordemos aquella definición de Vincent de Golejac que recordaba Dani, gestionar es producir organización. En realidad, nuestra tarea, la de todos que estamos aquí, es producir organización. Es en lo que trabajamos diariamente. Claro, para producir organización en el marco de nuestras tareas directrices, esto está muy ligado con actividades recurrentes. Está ligado con proyectos instituyentes en determinado momento. Pero la principal responsabilidad de quien tiene a su cargo ámbitos de dirección, colectivos de trabajadoras y trabajadores, diversas responsabilidades que redundan en la ciudadanía, es construir organización. En quinto lugar, los enunciados. Los enunciados muchas veces en las organizaciones y también para nosotros implican un momento en que exponemos y comunicamos una idea. Pero exponemos y comunicamos una idea no en forma naif o ingenua, con una determinada concepción e intención comunicativa. Estamos pensando en ir para ahí. Como ven ustedes, podemos establecer planos de contigüidad o de maduración entre estas distintas formulaciones que yo les estoy haciendo. Ustedes podrían decir, bueno, ¿qué diferencia un enunciado de un lineamiento? Lo que estamos llamando la atención aquí es un horizonte de perspectiva que está madurando, por ejemplo, el modelo de atención. Es claro que estamos trabajando en la perspectiva de, dentro de este modelo de gestión que estamos construyendo, un determinado modelo de atención como una determinada forma de establecer el relacionamiento entre nosotros, entre la comunidad universitaria y de la universidad con la sociedad toda, que tiene que ver con cómo se produce la atención entre nosotros y cómo se produce la atención de los otros y las otras. Por último, se podría formular, y esto claramente no es una lista definitiva, ni taxativa, ni en contenidos. Tenemos programas. Los programas son
generalmente un conjunto de proyectos convergentes. Dado los niveles de complejidad y de desarrollo que la organización va alcanzando, organiza distintos equipos de trabajo que llevan adelante distintos proyectos, pero que a su vez son parte de una determinada concepción temática, concepción territorial, concepción de alcance. Por ejemplo, en lo que estamos trabajando desde el Protectorado de Gestión, es esperable que esta figura de programa aplique a lo que genere la política de gestión de campus. Hoy la perspectiva de gestión de campus va a implicar no solamente una serie de lineamientos, de propuestas para compartir con la comunidad universitaria respecto a cómo mejorar nuestras conectividades de todo tipo, tecnológicas, espaciales, de aprendizaje, de trabajo conjunto. Pero eso también incluye una perspectiva duramente ecosistémica, en donde está en juego desde la gestión inteligente de los espacios físicos hasta cómo fortalecemos el tránsito horizontal de los estudiantes de grado en el uso de electivas y optativas. Por lo tanto, las formas organizativas, estas a las que me estoy refiriendo como ejemplos, para abordar estos desafíos, claramente cambian. Cambian en función de su grado de madurez, cambian porque nos permiten organizarnos de determinada manera, y cambian en función de determinados parámetros que pueden resultarles obvios, pero que me parece que hay que mencionar, como tiene que ver con las necesidades, con las oportunidades. Hay determinadas coyunturas que nos dan oportunidades para embarcarnos en el aceleramiento de determinados desafíos, en algunos casos en la postergación de determinados desafíos a la espera de un otro logro que nos permita apalancar, como le gusta decir a Dani, de otra manera determinadas acciones. Pero también cambian en función de logros. Determinado logro en la organización nos hace visible y se constituye en una oportunidad muchas veces para ir por otros logros antes de lo que imaginábamos. También hay que decirlo, cambian en función de fracasos. Cuando no logramos determinados resultados que esperábamos, lo que implica un plano de autocrítica, es decir, bueno, revisemos esta metodología que pensábamos que nos iba a dar determinados resultados, o revisemos este grado de compromiso que tenemos, que por un lado, en algunos casos, así como reclama, es hora de que vayamos por otros logros porque estamos fuertes y con ganas, a veces también tenemos que revisar qué tan cansados estamos, qué tanto puede el colectivo, el equipo, ir por determinados desafíos. Todos estos niveles de desarrollo y experimentaciones, si no transmitiera un plano de incertidumbre que se nos volviera insoportable, yo diría, estamos experimentando formas de relacionarnos, de trabajar, de organizarnos, de abordar las dificultades cotidianas que tenemos, tratando de no quedar en el día a día y poder visualizar un mediano y largo plazo. Todo esto son concebibles como existentes y como parte de una comunidad de prácticas. Hay un plano de enunciación en comunidad de prácticas, pero hay un plano de construcción de determinadas condiciones y características que nos haga posible una de las condiciones en particular. Hoy veremos otras, que tiene que ver con la relación colaborativa entre nosotros, con la ayuda, con la solidaridad, con el acompañarnos ante las dificultades.
particularmente sobre el tema de comunidad de prácticas, va a volver Leonardo dentro de unos minutos y tratará de ayudarnos también a que nos pensemos de esa manera. Bueno, esto era lo que quería decir inicialmente. Y usted, Dani, y Leonardo, y todos, hagan los ajustes que correspondan. Buenísimo. Creo que el objetivo va avanzando en esto de construir un glosario, una forma de referirnos a las cosas y a lo que hacemos, que nombre a los mismos, como dice Luis, nombre a los animales de la misma manera cuando hacemos referencias a un lineamiento, a un proyecto, a una acción determinada. Así que parte de esas definiciones empiezan a conformar y a ser parte de nuestro lenguaje. Le damos entonces la palabra a Leo, que vamos a seguir en esa construcción, ya avanzando más en relación al modelo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Tengo una presentación para compartir con ustedes, así que voy a pasar a compartir pantalla. Luis le ha agregado una cantidad de matices en la misma medida en que nos referimos a las mismas cosas que van a enriquecer la presentación. Y voy a articularla, lo que hemos escuchado con la mía. Bueno, como ven ustedes, mi presentación lo que va a versar es sobre aquello que venimos llamando el metamodelo de gestión, verbigracia, el modelo de identidad, con sus 3 dominios de los propósitos, de las capacidades y de las relaciones, y las dimensiones de la gestión que aunan estos dominios: verbigracia administrativa, cognitiva, sociopolítica, y el esquemita de nuestros ecualizadores. Eso lo vamos a relacionar con gestión de proyectos, que fue un tema que iniciamos a referir en la reunión pasada, el 26 de marzo, cuando nos plantamos en el lado del dominio de los propósitos y dijimos, bueno, estos propósitos muchas veces se concretan metodológicamente a través de algo que llamamos gestión de proyectos, y Luis ha establecido ahora la distinción semántica entre los lineamientos, los programas, los proyectos, las actividades o acciones, las acciones recurrentes, los enunciados. Y entonces aparece una necesidad de referir la gestión de proyectos a nuestro metamodelo de gestión. Por eso lo llamamos meta, porque tenemos la expectativa de que ese modelo contenga, por así decirlo, modelos de orden más concreto, como en este caso es la gestión de proyectos. Entonces, por eso nos vamos a referir a eso. Y la gestión de proyectos de manera compartida nos lleva, como Luis acaba de señalar, a la idea de que debemos, necesitamos, queremos constituirnos en una comunidad de práctica. Anticipo, digamos, ¿qué es una comunidad de práctica? Significa un conjunto de practicantes comprometidos con la estandarización y con el enriquecimiento y con la adecuación de un conjunto de prácticas a los efectos de gestionar. Entonces, yo también tengo de inicio esta cita de Aubert y Golejac, de su libro El coste de la excelencia, que, a más de señalar lo que acaba de decir Luis, de que gestionar significa producir organización, lo especifica un poco más en el sentido de poner en marcha dispositivos. Dispositivos pueden ser en parte metodologías que permitan resolver los conflictos cotidianos y lograr una convivencia relativamente ordenada. Y fíjense cómo remite rápidamente de los dispositivos que son
capacidades a el tema de los conflictos cotidianos y la convivencia relativamente ordenada que remite a las relaciones. Y entonces estamos allí en esa unión, en esa articulación entre el dominio de las capacidades y el dominio de las relaciones a través del ejercicio de una agenda de contenidos en la dimensión cognitiva de la gestión. Y estas reuniones de los viernes, los últimos viernes de cada mes, son eso, son, digamos, una manera de ir especificando, compartiendo y otorgando significado compartido a estas prácticas que son las que constituyen la esencia de nuestro gestionar. Eso conlleva y construye, me atrevería a decir, una cultura organizacional, un proyecto en su conjunto para el Prorrectorado de Gestión que se enmarca dentro del Plan Estratégico de Desarrollo 2024 de la universidad en su conjunto, valores claves. No en vano figura dentro de uno de los lineamientos, de los lineamientos de las articulaciones estratégicas figura, por ejemplo, gobierno abierto. Y gobierno abierto significa transparencia, y significa acceso a la información, y significa rendición de cuentas. Y eso es una ética que debe estar necesariamente presente en todas las organizaciones públicas, en todas las organizaciones que gestionan. Y eso es la plataforma común de los miembros de la organización. En este punto, cuando estábamos esperando hoy que se iniciara la reunión y llegaran todos los participantes, una de las compañeras dijo, mañana es el Día del Trabajo. Felicitaciones y felicidades para todos ustedes y para mí mismo mañana. Y yo lo relacioné con algo que nos quedó picando de la reunión anterior, del 26 de marzo, que fue cuando Daniel, en un momento dado de la reunión, a raíz de, digamos, esta exigencia de avanzar en la gestión y en la estandarización de las prácticas y todas estas cuestiones atinentes al gestionar, dijo, además tenemos que trabajar. Y Daniel, esto nos dejó, digamos, con una inquietud y una necesidad de volver sobre aquello que había sido dicho en el contexto de aquella reunión del 26, y que no es solamente una cuestión anecdótica, sino que en rigor de verdad uno podría plantear, y esto fue lo que estuvimos trabajando luego a continuación con el equipo del Prorrectorado de Gestión, que podríamos establecer la existencia de una tensión entre trabajar y gestionar. Porque trabajar también es producir. Entonces, si yo acá digo que gestionar es producir organización y acá digo que trabajar es producir, bueno, parecería ser que la diferencia entre trabajar y gestionar es que aquí estoy produciendo organización. Y entonces nos tenemos que meter en esta cuestión de qué significa producir organización. Entonces, una primera cosa que, digamos, yo podría pasar aquí, nuestro metamodelo de identidad, producir organización significa encontrar modos de asegurar, de propulsar, de facilitar, por un lado que se cumplan nuestros propósitos. Esto es lo esencial. Por el otro lado, que hagamos el mejor uso, fíjense que acá la lógica del dominio de las capacidades es el usufructo, que hagamos el mejor uso de las capacidades que vamos generando y que nos acordemos permanentemente de que una organización no es rica cuando tiene recursos, sino que una organización es rica cuando tiene capacidades. Esto es, cuando puede usufructuar
los recursos de los cuales dispone. Y por el otro lado, establecer las relaciones, el tipo de relaciones adecuadas, necesarias para que podamos asegurar el cumplimiento de nuestros propósitos, de modo tal que construyamos las capacidades necesarias para atender y operar nuestros servicios. Eso es producir organización. ¿Para qué? Digamos, porque organización, esto hay que ponerlo de este lado, ya estaba, significa varias cosas. Unas son estas que yo acabo de señalar, pero en otro plano, organizar significa, haciendo todo esto, es otorgar estabilidad, por un lado, y previsibilidad, por el otro lado, al funcionamiento de la organización y de los servicios. Eso es organizar. Significa al mismo tiempo otorgar al funcionamiento de los servicios velocidad de respuesta frente a las circunstancias contingentes del entorno. Verbigracia paradigmática, la pandemia. O sea, la pandemia no convocó al funcionamiento estable y previsible de nuestra organización, sino que inicialmente, por lo menos, a lo que convocó es una rápida adaptación de modo tal de asegurar la continuidad de nuestras operaciones. Organizar significa reconocer que hay en nuestro accionar acciones especializadas, hay especialización del trabajo. O sea, en la misma medida en que va creciendo la complejidad de una organización, el trabajo se va especializando. Al principio todos hacemos todo en una pequeña organización y luego se van especificando roles y se van especificando funciones y entonces aparecen los de operaciones, aparecen los de administración, aparecen los de gestión humana, aparecen... Y que estas especializaciones que tienen la ventaja del conocimiento y la dedicación apropiada como para poder llevar a cabo esas funciones y esas responsabilidades, tienen un costo que introduce un requerimiento, y esto es esencial en el hecho de organizar, que es la coordinación de acciones. Que en otro contexto, y cuando yo presenté los marcos conceptuales en el inicio del ciclo de nuestras reuniones, lo hemos llamado también interoperabilidad. Y hemos dicho que hay 3 tipos de interoperabilidad: la técnica, que significa, por ejemplo, compartir metodologías, herramientas; la política, que tiene que ver con los propósitos compartidos y toda la negociación en relación a el compartir y consensuar propósitos; y la cultural, que es operar dentro del marco de principios y de valores que la organización establece. Y para coordinar acciones, dentro de lo que es esta interoperabilidad técnica, nosotros lo que necesitamos es gestionar determinadas metodologías. Pero gestionarlas significa al mismo tiempo estandarizarlas para que todos operemos, las trabajemos de la misma manera. De modo tal de que cuando llevemos a cabo un proyecto o cuando llevemos a cabo una acción recurrente que entre en relación con otros a través de la coordinación de acciones, tengamos una metodología común y tengamos una práctica común que facilite nuestra interacción, que facilite esa coordinación, que facilite el hecho de que podamos operar juntos. Y estas metodologías, en este ciclo que nosotros estamos trabajando, de instalar un modelo de gestión para el prorrectorado de gestión,
Algunas son esenciales para llevar a cabo nuestros propósitos, y me atrevería a decir, en este contexto, hay otras sin ninguna duda, pero que la gestión de proyectos es una de ellas, y de esto venimos hablando y vamos a hablar un poquitito más ahora, que la gestión del cambio, que es concurrente con la gestión de proyectos, también es otra de las metodologías que vamos a visitar y a explayar y a practicar y a estandarizar y a compartir, porque la gestión de proyectos lleva al logro de un determinado propósito en términos de, en una situación inicial hay algo que yo quiero alcanzar, cuando llego al final lo alcancé, como podría ser el tema de la instalación de un sistema informático. Pero luego, digamos, viene la cuestión de la adopción. Y la gestión del cambio se orienta básicamente a que no solamente seamos capaces de construir esa capacidad, sino que al mismo tiempo todos la utilicemos a los efectos de coordinar nuestras acciones. Y no hemos hablado mucho de esto todavía, pero aquí está también el tema de la gestión de calidad. O sea, que el producto de nuestras acciones tiene que responder a determinados estándares en términos de calidad de nuestro servicio. Y dentro de lo que es el modelo de calidad está una práctica que es la práctica de la mejora continua. Y en cierto modo, por ejemplo, uno de los proyectos, programas que componen uno de los lineamientos, que es el de, digamos, de la parte técnica de la gestión y todo lo atinente a la instalación de normalización de procesos y instalación de herramientas, ese tema de la normalización de procesos entra y requiere de prácticas que tengan que ver con la mejora continua dentro del paraguas más amplio que es la gestión de calidad. Y todo esto que está acá, digamos, tiene que cumplir con estos objetivos de que se tiene que desarrollar eficientemente, o sea, con eficiencia, y con transparencia y con rendición de cuentas, porque esta organización está en el negocio de generación de valor público. Entonces, esto, si uno quiere verlo de esta manera, y por eso la bidireccionalidad, es que hay una ida y vuelta, porque yo trabajo en esta gestión de modo tal de estabilizar, de adquirir velocidad de respuesta, de coordinación de acciones, etcétera, etcétera. Y luego viene, digamos, la vida cotidiana de todos nosotros en las organizaciones que viene a plantear, y esto ordena, perdón, el modo en que hacemos esto, pero luego viene esta interacción con el exterior y con incluso demandas internas de la propia organización, y en este trabajo cotidiano que se queda en este producir, donde la organización vino de allá, pero ya está, ya la tengo, pero estas demandas cotidianas que tengo, estos impulsos, estas perturbaciones a los modos de gestionar que hemos establecido, requieren una adecuación de nuestros modos de gestionar, y ahí viene, digamos, la bidireccionalidad de esto. Y en ese ir y venir entre trabajar y gestionar, lo que vamos haciendo es consolidar una experiencia A mí me gusta mucho citar siempre a Aldous Huxley, un autor que escribió un libro enormemente
trascendente por lo visionario de ciencia ficción que se llama Un Mundo Feliz, Aldous Huxley decía que la experiencia no es lo que a uno le pasa, sino que es lo que uno hace con lo que le pasa. Y lo que uno hace con lo que le pasa está generando en nosotros, seres humanos, permanentemente un proceso de aprendizaje. Un aprendizaje a partir de la experiencia, no es un aprendizaje de la teoría, es en concreto este aprendizaje de trabajar, de producir cotidianamente. Y este aprendizaje, en algún momento, porque, digamos, al principio nos cuesta aprender, incorporar, pero en algún momento se produce el proceso de incorporación. ¿Incorporación de qué? De estas prácticas, de estas metodologías, de estos modos de hacer, eso, incorporación de lo que hemos definido como el modelo de gestión. Incorporación, se hace cuerpo. Pero todavía lo tengo que seguir pensando, tengo que me doy cuenta que estoy gestionando, me doy cuenta que estoy yendo del trabajo hacia la gestión para después poder trabajar mejor. Pero también llega un momento en que esta incorporación adquiere el grado de espontaneidad, que significa que ya no lo pienso, ya no me doy cuenta que lo estoy haciendo, sino que simplemente lo hago. Y lo hago mejor que lo hacía antes. Pero atención, digamos que este es el aspecto positivo, de que ya no fricciona, no hace ruido, no chirría, sino que fluye. Pero al mismo tiempo, ojo que cuando se transforma en espontáneo y cuando se implicita y cuando ya no me doy cuenta que lo estoy haciendo, hay un aspecto negativo, que atención, que pueden haber cambiado las circunstancias y yo sigo haciendo lo mismo cuando ya no es adecuado hacerlo. Ese famoso dicho que hay de que gestión y cultura, en cierto modo, es aquí lo hacemos así, hay un momento en que se convierte en un peligro, porque aquí lo hacemos así, no reconoce la necesidad situacional de hacerlo de otro momento, que este así ya no es instrumental, no es eficiente. Entonces, en este esquema, ahora yo me voy a dedicar un poquitito a esto de acá, a la metodología de gestión de proyectos, porque hemos dicho en este metamodelo, nos paramos acá la vez pasada y estuvimos trabajando la cuestión de cómo establecemos nuestros propósitos, cómo los formulamos, cómo establecemos prioridades entre ellos, los ponderamos de manera tal de decir estos los vamos a hacer primero, estos, digamos, van a quedar para después, y cómo dijimos, yendo en el sentido contrario a las agujas del reloj, progresamos en este sentido y aquí poníamos la gestión de propósitos, dentro de los cuales, como bien dijo Luis, los proyectos son uno de los propósitos, pero también hay propósitos en las acciones recurrentes, también hay propósitos en las acciones de apoyo que tenemos con otros servicios, también hay propósitos en el enunciado de los lineamientos. ¿Cómo gestionamos los propósitos? De eso da cuenta no solo la dimensión administrativa, porque están estas otras, esto es sistémico, tenemos siempre en nuestro localizador, pero en particular hoy yo quiero señalar cómo la metodología de gestión de proyectos y la noción de comunidad de práctica nos pueden ayudar a una mejor coordinación de acciones para cumplir de manera más eficiente nuestros propósitos. Y entonces, lo que tengo es este esquemita que va a venir a continuación. Bueno, primero, para seguir abonando en términos de nuestro glosario, esto es metodología PMI, pero
digamos, uno puede tomar las definiciones que mejor le cuadren acorde al tipo de organización y al tipo de trabajo que está llevando a cabo, pero reconocer en todas las definiciones que es un esfuerzo que está acotado en el tiempo, que una organización o un conjunto de personas llevan a cabo para crear un resultado único. La diferencia que tiene el proyecto con las actividades de rutina es que es una vez y produce un único resultado. Como bien señala Luis, luego lo que puede pasar es que ese proyecto se convierta en una actividad recurrente. Actividad que puede ser muy simple, cargar una planilla como resultado de la instalación de un sistema, o que puede ser un poco más compleja, como organizar la feria modular todos los años, que inicialmente fue un proyecto, pero en la medida en que se repite todos los años se convierte en una actividad recurrente. Una actividad recurrente que lo que tiene es un proceso, que es la selección, la convocatoria, digamos, a todos aquellos que eventualmente quieren exponer en la feria, la selección, la evaluación de todos los proyectos, las proposiciones, la adjudicación de las proposiciones, el desarrollo, la logística de la feria, y así hasta llegar. Eso es un proceso. Eso no es un proyecto. Ahí es interesante, digamos, tener en cuenta que hay una relación entre proyecto y proceso, que los proyectos muchas veces instalan procesos, y además, no quiero complicarles la vida, pero la gestión de un proyecto es un proceso en sí mismo, que parte de la formulación de la idea, el establecimiento del objetivo, el establecimiento del alcance, el establecimiento de una estructura de desglose de tareas y así sucesivamente. Ahora vamos a ver algunos aspectos de ese proceso. Pero entonces, esta es la caracterización de proyecto, y dentro de eso, esta metodología que yo traje aquí como referencia hoy, que es la del PMI, y que esto no necesariamente significa ni mucho menos que el Prorrectorado de Gestión esté diciendo vamos a adoptar esta metodología. Es una referencia de una metodología estandarizada que se ha impuesto en el mercado por una actividad muy inteligente de marketing de quienes la desarrollaron. De allí a que se utilice incluso en aquellas organizaciones que certifican a gente en el PMI, etcétera, etcétera, cumplirla, adoptarla en todos sus términos, aún en las organizaciones más grandes y con muchos recursos, resulta problemático. Y en la preparación de esta presentación, Dani me acercó una presentación que había hecho Mariela con ustedes en relación a cómo gestionan proyectos en CESIU, y me quedé prendido de esa última pantalla, por lo menos la última de las que me pasaron a mí, que decía gestionamos proyectos con sentido común. Y gestionar proyectos con sentido común significa reconocer nuestras propias particularidades, nuestras propias necesidades, nuestras propias limitaciones, y darnos cuenta de que una metodología así expresada como un cuerpo de conocimientos es un ideal. Y luego uno hace no lo que puede, sino uno hace lo que el sentido común efectivamente le dice que puede hacer. En el contexto de esto que estoy diciendo, el PMI, la metodología del PMI, propone 9 áreas de conocimiento. Esto es, 9 carriles, por así decirlo, por donde necesariamente tenemos que circular si queremos gestionar proyectos. Y lo que esta planilla les propone es, nosotros también tenemos carriles, pero tenemos 6. Ellos tienen 9, nosotros tenemos 6. Tenemos estos 3 que son, digamos, nuestro modelo de gestión de primer orden, las dimensiones de primer orden, que son las de propósitos, relaciones y capacidades, y tenemos las de segundo orden, que son las de administrativas, cognitivas y sociopolíticas. Y entonces, cuando el PMI dice
que hay un área de conocimiento que es la gestión del alcance. Y cuando ustedes ven qué quiere decir, esto lo desarrollan en un libro que se llama el PMBOK, que tiene muchas versiones a esta altura del partido, y PM es Project Management en inglés, y BOK, de manera interesante, es Body of Knowledge, esto es cuerpo de conocimiento, es un manual. Es un manual que abona la transformación de un enunciado, de una intención de decir, así voy a gestionar los proyectos, cuando se transforma en manual, cuando se transforma en un cuerpo de conocimiento, se traduce en una capacidad. Dice, la definición del alcance tiene que ver con el establecimiento del objetivo, el establecimiento de los entregables, pero además, ¿hasta dónde llega eso que quiero hacer? Porque Luis citó, por ejemplo, ya no recuerdo bien, Luis, si lo pusiste como enunciado, el tema del modelo de atención. El modelo de atención como enunciado, porque efectivamente, en principio es un enunciado que da cuenta de que hay transacciones, interacciones en los servicios, donde nosotros en el Prorrectorado de Gestión con mucha frecuencia somos los oferentes de esos servicios para alguien que los requiere. Y también está la cuestión de que somos oferentes y requirentes dentro mismo del Prorrectorado de Gestión. Entonces, dentro mismo y hacia los servicios. Pero, ¿cuál es el alcance cuando hablo de este enunciado? ¿Es que porque lo está enunciando Luis, ese modelo de atención se remite solamente al Prorrectorado de Gestión? ¿O será que hay también transversalmente y parte del mismo modelo de atención, un modelo de atención en el orden académico, que tenga que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje y la relación que se establece entre docentes y alumnos, o entre los docentes entre sí, o los directores del departamento con los docentes, y los docentes hacia los directores de departamento? Entonces, yo digo modelo de atención, pero si no digo cuál es el alcance del modelo de atención, no se completa la enunciación del objetivo. Como ustedes ven acá, digamos, eso siempre está girando en torno de uno de nuestros componentes del modelo, del metamodelo, que es estoy especificando propósitos. Especificar el alcance es especificar propósitos. Un objetivo no se completa hasta que no está establecido el propósito. Pero alcanza con eso, si yo estoy diciendo significados compartidos, yo estoy diciendo que quiero que todo el mundo entienda y comparta la significación de lo que quiere decir modelo de atención, o para el caso modelo de gestión, como estamos nosotros haciendo desde que yo empecé a colaborar con ustedes, estoy operando además en la dimensión cognitiva de la gestión. Pero esto lo sé yo porque me lo pide mi modelo. Mi modelo dice, ojo, no, en la semántica no basta con que vos definas algo si al mismo tiempo no hiciste que exista un significado compartido de eso que estás definiendo por parte de todas las partes interesadas. Pero aquí que uno mira la definición del PMI en su manual, y en realidad esta crucecita no existe. Para ellos esto es simplemente el llegar al enunciado. No tienen esta preocupación. Por lo menos no la tienen dentro de este área de conocimiento. ¿Dónde la van a tener? La van a tener aquí, en la que sigue, que es la gestión de los interesados. Pero la gestión de los interesados la abordan más desde el punto de vista de las necesidades de los interesados, más desde el punto de vista de las eventuales resistencias o reticencias que puedan tener. Refieren sí, digamos, al dominio de las relaciones, y hay un incipiente abordaje de la agenda sociopolítica, pero en esencia, nuevamente, está más orientado a identificar los intereses de las partes interesadas que a pensar en los conflictos que pueden surgir cuando no hay acuerdo en relación a aquello que nos proponemos hacer. El modelo de atención, además, para seguir con las diferencias
que estableció Luis, de enunciado se convierte en programa cuando yo especifico un poco mejor a qué me refiero cuando digo modelo de atención, no mejor, sino cuando avanzo en la definición del alcance. Atender es atender las necesidades de otro que requiere de mis servicios, atender las necesidades de otro que entra en interacción con aquello que yo produzco, eso es atender, y especifico más cuando digo voy a hablar de modelo de atención en el marco del prorrectorado de gestión, o lo voy a hacer extensivo a lo que es la transversalidad del orden académico también. Cuando hice eso, cuando definí eso, en ese momento lo puedo transformar en programa. ¿Por qué en programa? Porque es un paraguas todavía muy amplio, debajo del cual aparecen un montón de proyectos. Entonces voy a tener proyectos en el modelo de atención que tienen que ver con la organización de los servicios, proyectos que tienen que ver con la instalación de las herramientas para facilitar la atención, proyectos que tienen que ver con la gestión de campus para que los espacios físicos, los accesos, la cercanía que es necesaria para producirse en la atención del servicio esté allí presente, que no existan barreras entre quien requiere y quien ofrece el servicio. Y entonces aparece dentro de los lineamientos de la gestión de campus y aparece cuando yo trabajo en esta otra línea de la escuela de gobierno y estoy pensando en cómo adquirimos los conocimientos para operar de manera coordinada y gestionar, no en cualquier organización pública, sino en la universidad, y en la escuela de gobierno tiene que haber necesariamente algún track, algo que refiera a modelos de atención, porque eso hay que aprenderlo. Entonces, programa, proyecto. Bueno, la gestión de los interesados, como hemos visto, tiene que ver con este tema de las partes interesadas, de los stakeholders, en términos de qué posición tienen y cómo están impactados por el proyecto que yo voy a gestionar. Eso está, como dijimos, muy relacionado con el dominio de las relaciones y con la agenda sociopolítica, la dimensión sociopolítica de la gestión. Luego tenemos el cumplimiento de los tiempos. Es esa estructura de desglose de tareas que definimos acá, tiene tiempos de ejecución. Y entonces ahí está la secuencia de actividades, la dependencia entre ellas y los plazos y los responsables. Un cronograma que especifica interdependencias y responsabilidades. Y luego tenemos que gestionar área de conocimiento, gestión de los costos, de los insumos y de las propias actividades que lleva a cabo, que requiere el proyecto. Y luego tenemos que gestionar los requisitos, la calidad de los entregables, y tenemos que, muy importante, establecer cuáles son los indicadores para medir el cumplimiento de la calidad. Acá tenemos los indicadores para medir el cumplimiento en plazo y aquí en calidad. Y tenemos que en el proyecto gestionar a las personas que están desarrollando distintos roles. Acá aparece la cuestión de los roles y entonces la metodología especifica que hay un patrocinador, que no es el que hace el proyecto, pero es el que de alguna manera lo define y tiene la autoridad necesaria para facilitar los recursos, tiene la autoridad necesaria como para dirimir conflictos cuando algo se traba, y es el principal interesado, por otro lado, en que ese proyecto se lleve a cabo, y entonces tenemos luego quienes gestionan efectivamente los proyectos, alguien que lo lidera, las personas que constituyen el equipo de proyectos, tenemos a las partes interesadas, en fin, tenemos, digamos, distintos roles a gestionar y el desempeño en relación a cumplir esto con la calidad requerida y en los tiempos establecidos y dentro de los presupuestos disponibles. Y tenemos, y acá también está en nuestro equipo de prorrectorado de gestión, el tema de la gestión de las comunicaciones, porque nada de esto
se hace sin el apoyo y el soporte de las comunicaciones, y entonces aparecen los planes de difusión de los resultados. Y acá hablan de la facilitación de la adopción, acá aparece la palabrita adopción, de los entregables terminados. Y también, digamos, nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa si alguna de estas cosas que venimos especificando aquí no se cumple, si falla? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa si no tengo los recursos disponibles? ¿O qué pasa si algo me falló y se atrasó en términos de tiempos? Entonces aparece esta cuestión del camino crítico y los planes de contingencia, porque para gestionar esos riesgos, minimizar su impacto y la probabilidad de ocurrencia, tengo que implantar esto que se llaman planes de contingencia, estar preparado por si algo que no debería suceder sucede. Y al mismo tiempo, porque el PMI en este PMBOK habla también de los riesgos, como cuando algo pasa y yo tengo que responder a eso con velocidad de respuesta y con capacidad de adaptación, lo que ocurre, y el ejemplo tremendo de esto es la pandemia, es que en esa gestión de los riesgos aparecen oportunidades de hacer las cosas de manera distinta o de hacerlas de manera diferente, perdón, distinta y diferente es exactamente lo mismo, y eso significa el concepto que ellos llaman de riesgos positivos. Y luego esto en algunas versiones se llama contratos, en otras versiones se llama adquisiciones, las compras, y entonces está la redacción de los contratos, incluyendo las cláusulas para salvaguardar la calidad y eficiencia del trabajo de los contratados. Y finalmente tengo un área de conocimiento que es la integración de todo esto, y que además está muy relacionada en un ida y vuelta con el planteo inicial del objetivo y alcance del proyecto y lo que va pasando mientras tanto, que son solicitudes de cambio, o sea, requerimientos de cambio, porque aquello que estaba especificado, aquello que estaba planificado, aquello que estaba presupuestado, aquella cuya calidad yo había determinado, ha cambiado. Y entonces tiene un muy cuidadoso registro esta metodología acerca de quiénes son los que solicitan el cambio, qué es lo que se decide en relación a eso, cuándo se produce la decisión de cambiar y qué efectos tiene sobre todos estos otros planes que yo tenía establecidos previamente. Yo no los voy a fatigar con cómo puse las crucecitas en cada momento en relación a cada área de conocimiento para establecer las equivalencias y correspondencias entre una cosa y otra, pero sí quiero señalarles, si ustedes notan aquí, que lo que hay es una notoria, valga la redundancia otra vez, concentración en la dimensión administrativa de la gestión. O sea que esencialmente esta metodología de gestión de proyectos tiene como fortaleza, tiene como disciplina constitutiva a la administración. Relativamente muy poquita, fíjense, muy poquita orientación a gestionar la dimensión sociopolítica. Poquita, porque esta cruz no viene de lo que dice explícitamente el PMBOK, sino que la puse yo. Poquita en la dimensión cognitiva y poquita en entender las relaciones entre enunciar el propósito y llegar a que ese propósito sea un significado compartido. Entonces, esto no es una crítica. Esto significa, hay metodologías que tienen una orientación y hay otras metodologías que tienen otra orientación y hay complementariedad entre esas metodologías. En particular, yo podría decir, si me permiten, acá, que si un proyecto tiene que ver con el tránsito, esto que yo voy a dibujar está descrito por una organización que trabaja con la metodología complementaria que es gestión de cambios. Se llama ProSci.
Y allí yo estoy sacando esto que voy a decir ahora. Si yo tengo en un proyecto un estado inicial, tengo todo este tránsito de la gestión para llegar a un estado final deseado, tengo de este lado de acá la gestión de proyectos, que es la parte técnica. ¿Se acuerdan que nosotros muy al principio de nuestras conversaciones decíamos la efectividad de un cambio es el producto de dos factores Q por A? Y a A lo dividíamos en aceptación y apropiación. Y entonces lo que tengo es la gestión de proyectos, es la parte técnica del plan, y digamos el estado final deseado tiene que ver con el cumplimiento de los entregables. Pero esta organización lo que dice es que a esto concurre, y hablan de una propuesta de valor compartida, a esto concurre la gestión de cambio, y la gestión de cambio tiene que ver, por un lado, con esto de la aceptación y de la apropiación de aquello que estamos haciendo, y por el otro lado tiene que ver con esto de la adopción. Por eso, porque nosotros estamos en este negocio de hacer efectivos nuestros cambios, tanto desde el punto de vista de su calidad técnica como desde el punto de vista de su aceptación y apropiación cultural, nosotros no solamente vamos a ver, como estamos viendo hoy, aspectos de la gestión de proyectos, sino que también en reuniones subsiguientes vamos a abordar algunas cuestiones acerca de la metodología de gestión de cambios. Y voy a acelerar un poquitito y voy a, digamos, en esta pantalla que está sacada directamente del PMBOK, está la cuestión de la unidad de proyectos, que ellos llaman oficina de proyectos, oficina de gestión de proyectos, o PMO por sus siglas en inglés, que es un rol formal o informal que cumplen una o más personas en el cometido de monitorear y apoyar, esto es agregación de valor, acá hay valor agregado, apoyar equipos de proyecto y brindar información a las gerencias interesadas. ¿Sí? Dice en función de dos parámetros, que es por un lado que se va complejizando y va aumentando de funciones esta oficina, y por el otro lado que va progresando en el sentido de agregación de valor, va pasando por sucesivos estadios donde produce al principio informes de proyectos, luego apoyo en la ejecución del proyecto, luego gestión unificada de portafolios de proyectos y programas, y compartir y distribuir recursos, y luego esto que a nosotros nos cabe como la enunciación de que esto está dentro de un lineamiento de articulación estratégica. Y entonces en ese cometido, este apoyo y esta necesidad de ir articulando se va transformando en experiencia que genera aprendizaje, que genera incorporación, que genera espontaneidad, y que entonces todo este proceso construye una vecindad, una afinidad, una relación entre lo que es una oficina de gestión de proyectos y en realidad una comunidad de práctica. O sea, una oficina de gestión de proyectos es constitutiva de una comunidad de práctica, tanto como una comunidad de práctica realimenta la gestión de una unidad de proyectos. Y entonces allí lo que necesitamos es entender qué es una comunidad de práctica. Aquí hay una definición. Dice, es un instrumento ideal para permitir el acceso al conocimiento. ¿A qué conocimiento? Ahora en particular, al conocimiento de la metodología de gestión de proyectos, por ejemplo, hoy, así como al conocimiento de lo que es nuestro modelo de gestión en todo el ciclo de reuniones en el cual yo estoy colaborando con ustedes, a una amplia red de personas, comunidad. Nosotros formamos comunidad en torno de esta práctica, tareas similares, todos gestionamos proyectos, independientemente de nuestra posición geográfica, jerárquica o funcional. Y en esto es un autor que se llama Etienne Wenger,
que es un francés. Hay mucha información, tiene un sitio muy generoso, y lo que define, y otra vez ven ustedes el intento de establecer correspondencias con nuestro metamodelo, él en un determinado momento define lo que son condiciones de membresía, o sea, quiénes pueden acceder a una comunidad de práctica. Y tienen que ser personas que tengan dominio de esa práctica, o sea que hay una identidad entre ellos que está definida por un campo de interés, y tienen que tener competencias específicas y distintivas, pero no basta con que sean contribuyentes individuales, sino que tienen que tener vocación de comunidad, esto es, construcción de relaciones que faciliten el aprendizaje conjunto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en estos espacios? Y luego, obviamente, tiene que estar la práctica en sí misma, que es el repertorio de esos recursos compartidos, definidos desde la idea de Wenger como un conjunto de experiencias. Acuérdense, experiencia no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Historias, herramientas, modos de abordaje de problemas recurrentes. Y luego, en otro momento del desarrollo de la idea de comunidad de práctica, habla de condiciones de existencia de esas comunidades de práctica, que se refuerzan, porque fíjense, el compromiso mutuo tiene que ver con construcción de comunidad, y repertorio compartido tiene que ver con las prácticas, y empresa conjunta tiene que ver con también construcción de comunidad, pero lo toma desde otra perspectiva. Y entonces la práctica reside en la comunidad de personas y en las relaciones de participación mutua. Acá la cuestión de la reciprocidad es esencial en la construcción de comunidad, común, unidad. Empresa conjunta definida por los participantes en esa comunidad. Hay un objetivo trascendente. ¿Cuál es el objetivo trascendente en nuestra comunidad de práctica? La articulación estratégica de la universidad. Eso que así enunciado, yo ya lo dije, es una osadía, es una herejía en una organización que es de por sí identitariamente, débilmente articulada y más burocrática que estratégica, proponerse que sea nuestra función trascendente la articulación estratégica es una empresa conjunta de aquellas. Y luego el repertorio compartido nuevamente. ¿Sí? Y entonces, fíjense que ahora, no vamos a entrar porque no es el objeto de esta reunión, pero miren dónde está el énfasis, que no podía ser de otra manera, en la dimensión cognitiva de la gestión, porque tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la internalización, tiene que ver con la coordinación de acciones, tiene que ver con la interoperabilidad, y eso requiere de conocimiento y significación compartida. Miren que no tiene nada de administrativo, porque no es la función. A ver, hay cuestiones de administración para lograr que se establezcan relaciones de reciprocidad, pero no es lo más trascendente en términos de las definiciones. ¿Sí? Entonces, largo rodeo para finalmente llegar a un punto donde, si ustedes quieren, vuelvo al inicio y digo, en el sentido de usted está aquí. Partimos hoy a la mañana viniendo del 27 de marzo en la gestión de propósitos, el modo en que los establecemos, los formulamos, les otorgamos prioridades. Venimos ahora a esto de gestionar propósitos, y gestionar propósitos nos llevó a la metodología de gestión de proyectos. La metodología de gestión de proyectos nos lleva a entender que en la dimensión cognitiva de la gestión lo que estamos haciendo es acercarnos a significados compartidos acerca de lo que significa, en este caso, gestionar proyectos, y que esos significados compartidos también van a construir una capacidad que es la comunidad de práctica en la cual nos estamos constituyendo, y que eso va a realimentar y reforzar y afianzar nuestras relaciones para poder llevar adelante esa empresa conjunta tan trascendente que nos estamos proponiendo, que es la articulación estratégica de la universidad. Bien. Muchísimas gracias, Leonardo.
No sé si hay preguntas, comentarios. Servicio Central de Bienestar Universitario, Servicio de Inclusión, perdón, y Bienestar Universitario, venimos transitando un proceso de revisión de múltiples aspectos que hacen a la institucionalidad. Y uno de los grandes desafíos, para utilizar el término técnico y conceptual más adecuado, es esto de revisar los modelos de gestión. Y la incorporación de la perspectiva de proyectos realmente es un desafío gigante. En esto de pensar un modelo de gestión que permita, por ejemplo, la evaluación y el monitoreo permanente. Es algo que no está instalado en la institucionalidad y en los procesos organizacionales, en la construcción de los ámbitos programáticos que hacen a la gestión, el diseño, gestión y ejecución de las políticas sociales que van dirigidas a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y funcionariado TAS, y obviamente las implicancias y el impacto que conlleva a toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, en esto, si fuera posible poder intercambiar en relación a cómo incorporar una perspectiva de proyecto en el marco de la revisión de un modelo de gestión que no lo incorporaba históricamente. Por otro lado, otro de los desafíos que venimos revisando tiene que ver con la optimización de las capacidades, en esto de propiciar que un cambio organizacional tiene que ir de la mano con una revisión y un ayornamiento también para la optimización de las capacidades. Esto de, bueno, la capacitación es algo que es fundamental. Tenemos múltiples desafíos en ese sentido, de los más variados. Y en esto de revisar también la necesidad de revisar las funciones y las competencias de las funciones y que esto acompañe los proyectos institucionales. Muchas veces la carreta está delante de los bueyes, es como que acomodamos el proyecto en función de las capacidades, las funciones y la institucionalidad no habilita de manera de que, bueno, qué capacidades, qué funciones tenemos que contar para la conducción de X proyectos. Muchas veces terminamos modificando los cometidos, las estrategias, la metodología a partir de las capacidades. Entonces, este dilema creo que lo tenemos sobre la mesa, que todavía no vemos con claridad la luz en relación a cómo proceder, más allá de ir sin caer en el eslogan de, bueno, necesitamos más capacitación, o necesitamos mejor capacitación, ¿no? O sea, el proceso de conducir un cambio de institucionalidad que permita a nuestros colaboradores, personal, ir acompañando con sus mejores capacidades, ¿no? Optimizar los talentos y virtudes, de alguna manera, de nuestro funcionariado para poder conducir este cambio, que lo que pretendemos es que todos estén, o la máxima mayoría esté subido a este tren, pero para ello también tienen que tener la posibilidad de contar con, bueno, de esto, de optimizar las capacidades y esto de readecuar las funciones también, ¿no? No podemos hacer lo mismo, seguir haciendo lo mismo de la misma manera y lograr cosas diferentes. Entonces, nada, lo planteo más como un dilema en el que transitamos y que tiene que ver con la gestión. Muchas gracias. Bueno, por un lado veo que has hecho una lectura
profunda de lo que yo he escrito, porque lo has expresado, digamos, de manera muy pertinente. Creo que, digamos, el área de inclusión y bienestar ya de por sí, esas dos palabritas generan un desafío monumental. Siempre decimos que en esta perspectiva con la cual estamos trabajando, el marco axiológico de alguna forma que la comprende, significa el logro simultáneo de dos cosas: la eficiencia de la organización, por un lado, efectividad, como la querramos llamar, y por el otro lado, el bienestar de las personas que la componen. Y esta palabra, inclusión y bienestar, da cuenta directamente de uno de los dos términos de este marco axiológico. Así es que aquí estamos para emprender esos desafíos y ayudarnos a llevarlos a cabo de la manera más eficiente posible, cumpliendo con este objetivo del bienestar. Un comentario nomás quería hacer, porque yo hoy en el comienzo hice, en función de lo que habíamos trabajado, ¿no? Tratando de poner el foco en esta discriminación de alcances de determinadas prácticas y desarrollos, en la perspectiva de lo que ahora estuvo trabajando Leonardo, que tiene que ver con este proceso de constitución como comunidad de práctica, ¿no? Y yo quería mencionar particularmente otro aspecto que me parece que es muy importante, que además de las dimensiones que mencionaba Leonardo, o dentro de esas, que creo que está referida de algún modo, está el tema de que la constitución de la comunidad es entre diferentes. Y que me parece que esto es importante porque, por ejemplo, en los comentarios que traían Isabel y Gabriela, ¿no? O sea, Isabel está dirigiendo un CENUR que hace 2 años y un día no existía, ¿no? Obviamente que hay un proceso de acumulación histórica, de erradicación, con casas de la universidad y todo lo demás, pero el desafío tiene un plano de singularidad muy distinto a otros ámbitos de la universidad. Lo que traía Gabriela respecto al servicio de inclusión y bienestar universitario, estamos hablando de un servicio universitario, yo diría, más orgullo por el tema de tenemos un servicio universitario que se dedica a la inclusión y el bienestar universitario históricamente, que lo que la universidad ha hecho con ese servicio en los últimos años. Entonces, Gabriela está dirigiendo un proyecto de redefinición en donde las carencias de trabajo sistemático, de profesionalización, pero también, esto lo digo yo respetuosamente, pero claramente, el trabajo mal hecho afecta, a cualquiera de nosotros nos pasaría, el trabajar en ámbitos no valorados hace que la calidad, no solamente la calidad de nuestro trabajo baje, nuestro compromiso disminuye, porque estamos construidos en esas relaciones. Por otra parte, tenemos direcciones generales en donde el nivel de profesionalización es muy alto, en donde el trabajo por proyectos, por ejemplo, así como en algunos ámbitos de la universidad es una novedad, el trabajo por proyectos en muchas direcciones generales es una práctica instalada, ¿no? Entonces yo creo que discriminar esas diferencias es condición para la posibilidad de ayudarnos. Porque si todos salimos del punto 25,4, lo cual es falso, todos salimos de grados de desarrollo distintos. Pero eso que plantea, según cómo se mire, vaso medio vacío, dificultades, es también vaso medio lleno, posibilidad de ayudarnos. Pero no ayudarnos solamente en una dinámica de
ético-moral, sino como parte de la organización del trabajo. Si nosotros concebimos que parte de la organización del trabajo, ¿qué alcances tiene? Es construir organización. Construir organización es ese trabajo de asesoramiento, de colaboración, que colabora y ayuda a desarrollar universidad en los lugares que lo requieren. Asumiendo esas diferencias también, lo que podemos tipificar hoy como lugares con muchas dificultades o retrasos, también nos permite visualizar que aún en esos lugares donde hay muchas dificultades y retrasos, hay fortalezas claves. Por ejemplo, el CENUR del Noreste es clave para que la Universidad de la República pueda pensar prácticas de gestión de campus. Es el mismo CENUR, ese al que refiere Isabel con todas esas dificultades, pero que tiene una práctica basal de gestión de campus incluso más allá de la universidad. Bueno, quería comentar eso. Bueno, que tengan un excelente Día del Trabajador y de las Trabajadoras, que pasen bien, que puedan aprovechar el espacio libre para descansar, que efectivamente, como decían algunos de ustedes, no estamos en una situación normal y estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos. Así que nos consta a todas y a todos que estamos haciendo muchos esfuerzos y poniéndole mucho amor a la camiseta para que las cosas salgan. Así que arriba y bueno, que tengan un lindo fin de semana.